Aló, aló, probando, sonido, probando. Bien, ¿cómo están ustedes? Aquí grabando la parte 3. Al final ayer, qué raro, hubo dos bajones de electricidad más y yo frustrado, para no decir la palabra, me fui a acostar y dije no voy a hacer más nada por hoy. Era muy tarde. Y am, bueno, en la mañana ustedes saben que yo hago otras cosas. Y no tuve más tiempo sino llegar ahorita a grabar la parte 3 del video titulada Diseño de desorbedor, que fue lo que nos tocó, o lo que nos faltó, perdón, de hacer ayer. Voy a grabar otros videos además de esto. Ok, entonces al grano. Vamos nosotros ahora a retomar en donde nos quedamos para el diseño del desorbedor. Aquí lo tengo abierto. Voy. Ok, entonces es el mismo archivo de ayer. Como ven, ya el absorbedor lo habíamos diseñado. Nos había dado 4 platos teóricos sobre la curva de equilibrio. El desorbedor tenía algunas especificaciones adicionales, que era a una temperatura, yo lo habíamos cambiado aquí. El desorbedor asociado a la misma temperatura y presión del absorbedor ya lo había cambiado en otros videos, creo que fue en el video 1 que aparece eso. Y lo que me dicen es que la cantidad de aire es igual a 1.5 veces la cantidad mínima. Entonces vamos a escribir eso. Cantidad de aire es 1.5 veces la cantidad mínima. Entonces para el desorbedor escribo por aquí, cantidad de aire es G' de operación va a ser igual a la cantidad G' mínimo multiplicado por 1.5. Bueno, hola, puedo ponerlo y simplemente le doy hola. Ahí está. G' de operación es igual G' mínimo por 1.5. Si nos vamos al absorbedor, nosotros manipulamos del absorbedor la cantidad de líquido. Fíjense que aquí en el enunciado del problema aparece que la cantidad de agua, o sea el líquido requerida para el absorbedor es 2 veces la mínima, pero para el desorbedor no. En el desorbedor nosotros manipulamos la cantidad de aire que requerimos para limpiar el agua sucia que viene del absorbedor, regenerarla y después regresarla para que siga el ciclo cerrado de el endulzamiento con gas natural. Ahorita que me estoy viendo, bueno, pues sí, después de un baño y de una afeitada, lujo diferente, pero ahí vamos. Uno no se ve a uno mismo en video. Ok, las características del desorbedor son bastante particulares. Yo lo puedo escribir aquí en el desorbedor, es más, lo voy a hacer en el tope del desorbedor aquí. X sub 0 en el desorbedor sigue siendo la nomenclatura, pero ahora le pongo una D para indicar que es el desorbedor. Pero como es la misma corriente que sale del fondo del absorbedor, yo lo único que tengo que hacer es que esta composición es igual aquí, igual. Bonito, elegante. En el fondo del desorbedor, X sub n del desorbedor es igual a
ponerlo en rojo también. Resulta que la corriente del fondo del absorbedor es exactamente la misma corriente que va al tope del absorbedor, por lo tanto yo le voy a decir es igual a esta corriente, esta composición. Y con respecto al gas que entra al absorbedor, pues es aire. Fíjense que a esto ya no es gas natural, sino aire libre. Aire libre del H2S. Nosotros sabemos que el aire tiene muy poquito de H2S, en el orden de las partes por billón, tal vez. Sería muy triste, dramático para la supervivencia de la vida en este planeta, de la vida no, de los seres humanos y de otros seres vivos, que aumentara la composición de H2S en el aire, porque es muy venenoso para nosotros. Más no, hay otros organismos que esto más bien le beneficiaría. Las bacterias anaeróbicas se alimentan de productos sulfurados, por lo tanto tal vez sería la última extinción masiva del planeta Tierra si el aire tuviera un poquito más de partes por billón del H2S, pero no es, así que lo vamos a considerar simplemente trazas por 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, algo así. Regresando aquí, como a nosotros no nos interesa para nada la concentración, como es y como es libre de H2S, esto lo vamos a conocer entonces como G' del desorbedor para todo propósito práctico. La composición Yn+1 de tales gases es igual a 0. La voy a colocar en amarillito y verde, ¿sí? ¿Cómo está la composición de los gases en el absorbedor? Eso es fracción molar, pero ya ustedes saben que yo lo necesito es en relación molar, por lo tanto voy a hacer la conversión de una vez. No hay ningún secreto en eso. Sería, a ver, Y' grande, N+1 del desorbedor es igual a la misma ecuación que ya conocemos, sería Y entre 1 menos Y para llevarlo a relación molar, y obviamente no hay ninguna sorpresa aquí, esto es 0. Voy a colocar en rojo porque es un número que voy a utilizar luego. Finalmente, ¿qué debería yo conocer? Pues debería conocer la composición del gas que sale. En otras palabras, Y'1 en el desorbedor es un valor que no conozco todavía, así que lo voy a colocar así, a ver, en rojo, ya va, en rojo. Cuando lo tenga, simplemente sustituyo allí y ya, ¿cierto? Ok, entonces regresando a la parte de abajo, veamos los cálculos que tenemos que hacer, ¿okay? Más allá de los cálculos sobre la curva de equilibrio. Hay una cosita que me faltó hacer esto en el video anterior, y es limitar, bueno, no importa, ya ustedes saben, esto es simplemente una formalidad, limitar los datos a los necesarios para los planos. Ok, no cambió nada, simplemente para que no estorbe por allí mal puesto. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar el desorbedor? Cálculos para el desorbedor. Bueno, voy a buscar la recta de operación. Ustedes ven todo este bloque, lo mismo, pero para el desorbedor. Recta de operación ROD o del desorbedor. La recta de operación del desorbedor se rige exactamente por la misma ecuación. Puedo copiar y pegar esta ecuación aquí abajo.
La recta de operación del desolvedor es la misma ecuación, excepto que hay una pequeña variación aquí. La variación es la siguiente: si para el absorbedor era el líquido, el que era mínimo lo multiplicaba por un factor, para el desolvedor es el gas. ¿Qué pasa cuando el valor mínimo está en el denominador? Cuando el valor mínimo está en el denominador, esta pendiente no es mínima, sino máxima. Entonces vamos a cambiar eso. L' sobre G máximo para el desolvedor es igual a, ok, estos valores los conozco, excepto el Y1. Y1, que es la composición del aire a la salida del desolvedor, no la conozco. Vamos a ver. Y en este caso sería la composición sobre la curva de equilibrio al mismo X, sería una composición máxima. A ver, ¿qué pasa cuando Y1 es mínimo? Entonces la pendiente es máxima. ¿Qué pasa cuando Y1 aumenta? La pendiente disminuye. Así sería la forma. La ecuación sigue siendo la misma, pero la lógica me dice lo contrario. Lo que yo necesito calcular para el desolvedor es la composición del aire a la salida para mandarlo al mechurrio para quemar ese contaminante que es el H2S. Bien, entonces, ¿qué deberé yo graficar? Deberé graficar recta de operación mínima, ROT mínima. Perdón, máxima, lo acabo de decir, con pendiente máxima. ROT máxima X y Y. Ok, les repito que esta pendiente, esta recta es máxima porque G', que es lo que yo estoy manipulando para el desolvedor, es mínima. ¿Cierto? Ok, ¿cómo hago yo para determinar eso? Para trazar, voy a trazar aquí sobre el mismo diagrama de equilibrio la recta que corresponde al desolvedor. Tengo 3 de 4 puntos. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos que tengo? Tengo el fondo. En el fondo del desolvedor, mire, aquí está estos dos valores de composición. El X en el fondo del desolvedor es igual a este número de aquí, mientras que el Y en el fondo del desolvedor es igual a este número de acá, mire, 0. Mientras que en el tope el valor de X lo conozco, el valor de X es este número de acá, y lo que no conozco es Y. Ok, ¿cómo calcular un Y mínimo? ¿Cómo calcular un Y mínimo? Bueno, sencillamente digo que el Y mínimo va a ser igual al Y máximo. Disculpe. El Y mínimo era otra cosa. Me confundí yo, perdón. El Y máximo va a ser igual al Y que solamente se puede alcanzar sobre la curva de equilibrio. Ustedes saben que cuando yo alcance ese valor de composición de Y sobre la curva de equilibrio, ya de ahí no puedo pasar más. Es lo máximo que puedo llegar a una composición con el valor de X correspondiente. Entonces, lo único que puedo hacer con ese Y máximo es obtenerlo de la misma curva de equilibrio. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, multiplico X por la pendiente de la curva de equilibrio, que es este valor de aquí, y tengo ese valor de Y máximo. Fácil. Voy a trazar aquí. Sobre esta curva voy a agregar una nueva serie que la voy a llamar pendiente máxima, o simplemente voy a graficar con este X y el Y que acabo de obtener. Aceptar, y tengo
esa línea verde que está allí es la recta de operación del desorbedor, ¿okay? Máxima, con la pendiente más grande que puedo tener. Esa línea verde tiene que bajar para yo poder trazar los platos. Mira, si la línea verde baja, entonces no toca la curva de equilibrio, la línea azul, y yo puedo trazar los platos, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues tengo que calcular la pendiente máxima con esos números que están allí. No hay ningún problema. Hago exactamente lo mismo que hice en la parte de arriba. Mira, L' sobre G', que yo sé que es la pendiente máxima para el desorbedor, va a ser igual a delta Y sobre delta X. En otras palabras, delta Y entre delta X, y eso me da 469,65. Eso sería la pendiente máxima. ¿Cómo obtengo entonces el G' mínimo? Recuerden que G', la pendiente máxima es porque G' es mínimo, ¿ok? Está en el denominador. Por lo tanto, G' mínimo es igual a L' sobre esa pendiente de allá. Ya yo había calculado quién era el L'. Sería L' dividido entre la pendiente. Yo sé quién es el L', entonces G' mínimo es igual a el número que había calculado. Justo aquí lo tengo, mire, L' dividido entre la pendiente que acabo de calcular aquí, y eso me da un número: 64,049 kilogramos de aire seco, de aire limpio o libre de dióxido de carbono, libre de H2S, kilogramos de aire limpio por segundo. Y eso sería G' mínimo. Luego calculo G' de operación utilizando la relación que ya me habían dado en el enunciado. G' de operación, ya ustedes saben que es, según esto, 1.5 veces el mínimo. En otras palabras, tengo que multiplicar 1.5 por el número de arriba. Da 96 kilogramos de aire por segundo. Kilogramos de aire por segundo sería el flujo de operación en el desorbedor. Finalmente, la pendiente de operación tiene que ser más pequeña que la pendiente máxima, por supuesto, y la calculo porque ya tengo L' y tengo G' de operación. L' sobre G' de operación en el desorbedor, y esto es igual a L' sería el número de líquido, L' a esto dividido entre G' de operación, esto, y me da una pendiente. La pendiente de operación obviamente más baja, más pequeña que la pendiente máxima de allí, por las mismas razones que ya nosotros sabemos. Aumentando G', disminuyendo la pendiente, ya no es la pendiente más. Y como ya yo tengo la pendiente, utilizo la misma ecuación, esta que está acá, para calcular el intercepto. A ver, ya que Y igual a mx más b, para calcular el intercepto b de la rod, de la pendiente, perdón, el intercepto de la recta de operación del desorbedor, es igual a Y menos mx. Ok, entonces puedo usar este mismo dato que es de la recta de operación. Y0 menos la pendiente multiplicado por x, y me da un intercepto. Entonces tengo, a ver, pendiente e intercepto de la recta
de operación de desorción o del desorbedor como tal. Ok, ahora sí puedo graficar la recta de operación de desorbedor no máxima sino de operación. ROT, el ROT de operación va a ser como sigue. En el fondo los valores son los mismos que ya había visto, sería este para X y para Y igual a 0, este valor de acá. En el tope tengo X, que sería, este número de acá. ¿Y cómo calculo Y? Bueno, ya tengo para la operación la pendiente del intercepto, eso sería pendiente multiplicada por X más intercepto, y tengo un número 0,01 no sé qué es. Bueno, en la línea verde es la que tengo que modificar porque no me sirve la pendiente máxima. Ahora voy a seleccionar datos y simplemente busco ROT, le digo editar y cambio los valores de X. Ahora van a ser, los nuevos X van a ser estos dos y los nuevos Y van a ser estos dos, que son los de operación. Le digo aceptar, aceptar y tengo la recta de operación del desorbedor como ya ustedes ven aquí. ¿Qué me falta ahora por hacer? Ya ustedes saben qué nos falta ahora por hacer, ¿verdad? El jueguito de los platos. Cha, 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 horizontal, vertical, horizontal, vertical, etcétera. Bueno, vamos a eso. Que me había pasado por alto colocar platos del platos del absorbedor y ahora platos del desorbedor. Lo puedo colocar aquí al lado. Más o menos lo mismo y entonces empiezo en 1. ¿Cuál es el X inicial? ¿Por dónde se trazan los platos? A ver. ¿Cómo se trazan los platos? Apuerto a que sí se acuerdan. Del tope al fondo. ¿Cuál es el tope entonces? Volvamos allá. ¿Cuál es el tope? X inicial va a ser X del tope. Fíjate. Y Y inicial va a ser Y del tope. Yo dije que a lo que tuviera ese número lo colocaba allá arriba. Entonces este número es igual al Y de operación, que sería este valor de aquí. 0,1% o 0,00175. ¿Okay? Entonces esos serían los dos valores X inicial, Y inicial. Y para el primer punto sería igual X final igual a X inicial y Y final igual a Y inicial. Ahí no hay ningún problema. En la siguiente fila aumento en 1 el contador y le digo X inicial es igual a X final de la fila anterior, Y inicial es igual a Y final de la fila anterior. Guardemos esto. Voy ahora a agregar una serie para que me dé los platos. Seleccionar datos, voy a agregar una serie que es platos del
simplemente desorbedor y ya. Los valores de X del desorbedor son estos mismos y los valores de Y del desorbedor son estos mismos. Ok. Y así puedo ver en tiempo real cómo se construye mi desorbedor, mis platos en el desorbedor. Ok, ya ustedes saben. Primero, cómo empiezo con una línea horizontal, ¿cierto? Como es una línea horizontal, mantengo el mismo Y. Le digo Y final igual Y inicial. Y el X lo calculo como Y dividido entre la pendiente de la curva de equilibrio. Allí está, qué bonita línea azulita turquesa horizontal tocando la curva de equilibrio. Ese sería parte de mi primer plato del desorbedor. Siguiente fila. Como necesito una vertical, voy a mantener el mismo Y. Y final igual a Y inicial. Y el mismo X. Ay, Dios mío. La vertical voy a mantener el mismo X. Composición en el líquido y voy a calcular Y. Voy a calcularla como con la recta de operación del desorbedor, que sería la pendiente multiplicado por X más el intercepto, y tengo una bonita línea vertical. Mire qué belleza. Sería el primer plato del desorbedor. Siguiente fila. Necesito una horizontal, por lo tanto voy a mantener el mismo Y final igual a Y inicial, mientras que X lo calculo con la curva de equilibrio Y dividido entre la pendiente de la curva de equilibrio. Qué bonita línea azul. Ahí va con mi segundo plato. Siguiente fila. Como es una línea vertical, voy a mantener el mismo X, el mismo valor de la composición en el líquido, mientras que Y lo puedo calcular, ya ustedes saben, X por la pendiente más el intercepto, y tengo un segundo plato completo para el desorbedor. Siguiente fila. Necesito una horizontal y por lo tanto voy a mantener el Y constante, Y inicial igual Y final, y el X lo voy a tener de la curva de equilibrio Y dividido entre la pendiente, y me da una horizontal preciosa. Siguiente fila. Como lo que tengo es una vertical, voy a mantener el X constante y el Y lo calculo como X por la pendiente más el intercepto, y eso me da un tercer plato para el absorbedor. Siguiente fila. Una horizontal, mantengo el Y constante y el X lo calculo de la curva de equilibrio. Esto entre esto igual. Siguiente fila. Voy a tener una vertical, por lo tanto tengo que mantener el X constante y el Y lo voy a calcular como X por la pendiente más el intercepto. Ya está. Fíjense que, pregunta, ¿termino allí? La mayoría va a decir sí, pero yo lo que estoy viendo allí es que hay un pedacito de recta verde que no concuerda con eso. El desorbedor, recuerden que la composición de gas del desorbedor es cero. La composición de Y en el desorbedor es cero. Por lo tanto, me devuelvo para acá.
La composición de Y del desorbedor es 2.39 por 10 a la menos 5. Eso no es cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Otro platito más. Sí. Creo que este sería el último, ¿cierto? Para ver, desorbedor, editar. Voy a agregar dos filas más. Aquí y aquí. Con eso creo que tengo. Aceptar. Ok. Para trazar el siguiente plato, voy a hacer lo siguiente. Necesito una horizontal. Voy a mantener el mismo valor de Y, pero el X va a ser no con la curva de equilibrio, sino el X final. El X final, a ver, el X final es valor de acá. Fíjense un pequeño en la figura, hay una pequeña rayita azul que casi no se ve. Bueno, eso es un plato en el desorbedor. Y la última línea la voy a utilizar para cerrar, es decir, para trazar la vertical. Como trazo una vertical, mantengo el X, mientras que el Y es igual a este número de acá, y es 0. Y ahí está. Bello. ¿Cuántos platos hay en el desorbedor? 5. Yeah. ¿Cuántos platos hay en el absorbedor? 4. Yeah. Vamos a escribir eso. Número de platos teóricos. Número de platos teóricos en el absorbedor 4. Número de platos teóricos en el desorbedor. Sí. Ahí está, bonito. Número de platos teóricos en el absorbedor 4, número de platos teóricos en el desorbedor 5. Flujo de aire ya lo tengo calculado. Sería G' en el desorbedor. Que sería el mismo G de operación que ya había calculado por allá abajo. De operación. Kilogramos de aire por segundo. Unidades. Muy bien. Tengo todo lo que me mandaron a calcular. Listo. A ver, ¿qué más? Diseño de desorbedor. Sí. Bueno. Con esto entonces cerramos el video número 3. Ya saben cómo se diseña. Fíjense que no tuvieron ningún problema. El desorbedor se parece más a una columna de destilación, porque hace lo mismo que hace la columna, que es enriquecer los gases. El desorbedor saca el H2S del líquido y lo traslada al gas. Eso se llama enriquecimiento. Por lo tanto, el desorbedor se parece a una columna de destilación. ¿Por qué dieron más platos en el desorbedor que en el absorbedor? Pues tiene sentido. Para que el desorbedor funcione relativamente mejor, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tengo que subir la temperatura y tengo que bajar la presión. Físico-químicamente hablando, al subir la temperatura, el gas que está disuelto en el líquido es más fácil que salga. Al mantener la misma temperatura de 15 grados centígrados, estoy dificultando la operación
en el desorbedor. Eso es un comentario que yo esperaría a ustedes si este taller fuera válido para el cálculo de la nota final. También la presión. Al dejar la presión a 2 atmósferas, estoy dificultando todavía más, porque el gas debe salir del líquido y eso se logra mejor a presiones bajas. Entonces, desorbedor, bajar la presión, aumentar la temperatura y operará bello. ¿Ok? Ahora, baja temperatura y alta presión, por supuesto que tiene que operar un poquito más forzado, y por eso es que hay más platos en el desorbedor que en el absorbedor. ¿Cuál es el objetivo final de todo este diseño? El objetivo final es que haya un equilibrio, es decir, la misma cantidad de platos del absorbedor al desorbedor, es decir, son equipos gemelos, morochitos, pegaditos ahí. Un absorbedor y un desorbedor, si ustedes lo ven en campo, ¿okay? En campo, un sistema de endulzamiento son dos torres igualitas, con el mismo número de platos y todo. Claro que operan a condiciones diferentes, pero el número de platos es exactamente el mismo, porque se fabrican de forma estandarizada. De esa forma, un absorbedor y un desorbedor debería tener la misma altura, el mismo diámetro y el mismo número de etapas. Simplifica costos de producción para el fabricante y simplifica costos de mantenimiento para el usuario. ¿Okay? Entonces, ¿es correcto que el absorbedor tenga 4 platos y el desorbedor tenga 5? En realidad no. ¿Qué es lo que se debería hacer? Buscar las condiciones apropiadas para que, si el absorbedor tiene 4 platos, el desorbedor también debe tener 4 platos. Ni más ni menos. Y eso es tarea del ingeniero de diseño. ¿A qué temperatura y a qué presión voy a poder operar yo el desorbedor? No sé, pero te tiene que dar el mismo número de etapas en el absorbedor y en el desorbedor. Es un proceso para pensarlo. Ok, prueba y error. Pruebo con esta temperatura, no me da, pruebo con otra. No me da, pruebo con la otra. Si me da, ahora cambio la presión. Menos presión, no me da. Vuelvo a seguir jugando. Es un juego de temperatura y presión. Bueno, esto con estos comentarios finales tengo que cerrar el tercer video porque ya es un poquito largo. Bien, entonces me despido. Por favor, si tienen alguna pregunta, yo creo que el video está bastante explicativo, está bastante bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, no demasiadas complicaciones. Bien, yo me despido. Chao, que pasen todos feliz tarde y nos vemos mañana para el examen y para la práctica. Chao.